Hola grupo, buen día, espero que se encuentren muy bien. En esta semana nos compete hablar de los trastornos psicóticos. Al inicio de nuestra materia les comentaba que para fines de la materia iba a hacer una reorganización de los contenidos para que tuviera mayor orden el desarrollo de la materia. Entonces, en función de eso, es que agrupé aquellos temas que eran de la misma categoría y los vamos a ver con el nombre con el que se agrupan en el DSM-5, que es espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Para esta temática vamos a revisar 5 trastornos, que es el trastorno delirante, trastorno psicótico breve, trastorno esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo y esquizofrenia como tal. Todos estos entran en la gama de trastornos psicóticos. Y una característica en común que comparten, o bueno, varias características que comparten, es que presentan alteraciones en alguno de estos dominios que son clave para que entendamos estas patologías. Por lo que en esta descripción de video me voy a enfocar mucho más en la descripción de estos criterios. Ya ustedes leerán a detalle el material que se subió previamente a la plataforma y con base en lo que aquí revisemos creo que les quedará mucho más claro. Entonces, estos 5 síntomas característicos son delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado, comportamiento desorganizado y síntomas negativos. Lo que crea más confusión es la diferencia entre delirios y alucinaciones. Es algo que comúnmente las personas confunden y lo usan como si fueran sinónimos, lo cual está muy alejado de la realidad, ya que cada uno se enfoca a una cualidad diferente. Los delirios van en función de los pensamientos. Es una alteración del pensamiento que se caracteriza por tener creencias fijas, muy arraigadas, que no son susceptibles de ser cambiadas, aun cuando se les demuestre o se les pongan pruebas de que no es cierto lo que piensan, la persona sigue totalmente convencida de que es así como lo piensa. Pero estas ideas tienen que ser claramente extravagantes y por supuesto inverosímiles, que no concuerdan con la cultura, con el contexto que en un momento dado rodee a la persona. Hay que diferenciarlo de creencias firmes. Una cosa es una creencia firme y otra cosa es un delirio. El delirio, como ya lo decía, es algo extravagante, es algo poco creíble, es algo que tiende más bien a la fantasía y que aunque la persona esté completamente segura de que así son las cosas, no permite en lo mínimo que haya una refutación de sus argumentos. Eso nos puede hacer pensar que se trata de un delirio. Por otro lado, la alucinación es una alteración de la percepción, es decir, el delirio es una alteración del pensamiento, de las creencias, pero la alucinación es una alteración de la percepción y que tienen lugar o que se presentan sin que haya un estímulo externo. Por ejemplo, ¿no? Si yo les dijera en este momento, ¿ya vieron el unicornio verde que tengo atrás de mí? No hay un estímulo que se corresponda con eso y entonces pues una alteración de la percepción, en este caso visual. Estoy hablando de algo que no es visible para todas las demás personas, que nadie más lo puede ver más que yo. ¿Sale? Entonces está alterada mi percepción visual en este caso. O supongamos que ahorita estuviéramos en el mismo espacio físico y que yo les empezara a hablar de una serie de voces que se escuchan cuando todo el mundo está callado, ¿no? Y yo decirles, ¿ya escucharon la voz que está cantando? Y que ustedes dijeran, no hay ninguna voz ni nadie está cantando. Esa sería una alteración de la percepción a nivel auditivo y por lo tanto sería una alucinación. No dependen de la voluntad y pueden ser de cualquier modalidad sensorial. Es decir, pueden ser visuales, pueden ser auditivas, olfativas, táctiles, gustativas, aunque las más frecuentes son de tipo auditivo, visual y sinestésico, es decir, movimiento, tacto, ¿no? En algunas películas podemos llegar a ver
no sé, que la persona se siente invadida por arañas y que está siendo mordida por arañas, ¿no? Es una alucinación visual, pero también sinestésica porque involucra movimiento. No están incluidas aquí, por ejemplo, alucinaciones de tipo hipnagógico e hipnapómpico. ¿A qué se refieren este tipo de alucinaciones? Unas son las primeras, cuando vamos quedándonos dormidos y que, no sé, de repente podemos llegar como a escuchar algo o a ver algo, pero porque estamos en ese trance entre sueño y vigilia. Y la hipnapómpica, cuando estamos por despertar y que de igual manera estamos todavía somnolientos, estamos en ese trance ahora de dormidos a despiertos y que podemos llegar a tener esas alteraciones perceptuales, pero ahí es propiamente algo resultado de ese momento del trance de sueño vigilia o viceversa. Entonces, reitero, los delirios son una alteración del pensamiento, mientras que las alucinaciones alteran la percepción. Son dos dominios distintos, eso no lo pierdan de vista. Pensamiento desorganizado. ¿A qué vamos a referirnos con pensamiento desorganizado? Que cuando se habla con una persona que tiene un trastorno psicótico, es difícil la comunicación, no siempre está tan grave o tan alterado el patrón de comunicación, pero sí en ocasiones puede ser muy difícil que se pueda llegar a establecer un diálogo con alguien que esté en fase activa de algún trastorno psicótico. Y les hablo de lenguaje porque el pensamiento pues es la premisa previa para que se dé el lenguaje. Entonces nos habla de que este pensamiento desorganizado se caracteriza por un descarrilamiento o asociación laxa, tangencialidad e incoherencia en el discurso. Tú le puedes preguntar a una persona con un trastorno psicótico, ¿cómo estuvo tu día? Y te responde, sí, la situación económica está muy difícil. Es decir, no hay correspondencia entre lo que tú estás preguntando y lo que la persona dice. Puede ir también brincando de un tema a otro de manera muy abrupta y que no hay ninguna relación entre esos temas entre los que está brincando. También la literatura nos dice que puede haber manifestaciones extremas en donde la persona no habla o donde la persona simplemente va haciendo, dice, una ensalada de palabras, ¿no? Va diciendo, es que el perro del sol no salió, el cojín porque la mesa llegó tarde, es decir, como una serie de palabras que no tienen absolutamente ningún sentido y que por lo tanto no están transmitiendo un mensaje. Debe ser lo suficientemente desorganizado para que dificulte que haya una adecuada comunicación. También tiene que haber comportamiento desorganizado. ¿A qué nos referimos con comportamiento desorganizado? Tiene características como la catatonía. ¿Qué es esto? Siempre les pongo este ejemplo porque me parece que es un ejemplo muy claro. La catatonía es una serie de posturas corporales, faciales, por ejemplo, que no son susceptibles de ser cambiadas como reacción al entorno. Son posiciones rígidas en ocasiones que no tienen una correspondencia con algo que esté sucediendo en el exterior y que no son fácilmente cambiables por alguna estimulación externa. Aquí sería el caso, les decía que siempre les pongo este ejemplo, ¿no? Si alguien llegó a ver este programa del Chavo del Ocho y cuando, si mal no recuerdo, le denominaban a ese estado garrotera, donde se quedaba en una posición que no tenía ningún objetivo, que no tenía ninguna razón de ser, que no formaba parte de otro conjunto de movimientos, sino solo se quedaba en una cierta posición y hasta que le echaban agua ya se movía, ¿no? Ese es un estado catatónico, donde la persona se queda en una posición que es incómoda o que sería incómoda para cualquier otra persona, una posición compleja también, pero no se mueve. Y por más que las personas le hablen e intentan moverle, es una posición tan rígida que la persona no se mueve. Mutismo, pues es
no hablar absolutamente para nada, lo cual nos puede hacer pensar en un momento dado, no sé, que es otra cosa lo que le pasa a la persona, cuando en la realidad pues está siendo uno de los síntomas de, de la de algún trastorno de tipo psicótico, ¿no? Estupor y dificultad para la actividad dirigida se refieren a una dificultad para llevar a cabo acciones dirigidas hacia un objetivo. Que la persona se queda pasmada, se queda en un momento congelada, por ejemplo, y que eso le impide poder llevar a cabo alguna acción que tuviera en un momento inicial en mente. También tiene que ver con movimientos estereotipados. Un movimiento estereotipado es un movimiento repetitivo que no tiene un objetivo, que pues no se hace como parte de algún otro conjunto de movimientos, ¿no? En algunos casos vemos, no sé, que las personas hacen esto, este es un movimiento estereotipado, o el hecho de mecerse, ¿no? Que están sentadas y se están meciendo, eso también es un movimiento estereotipado, o algunos otros gestos o movimientos que puedan hacer. Miradas fijas, muecas, motivos nuevamente, la ecolalia, repetir las palabras que escuchan en alguien de alrededor. Y finalmente los síntomas negativos, que se caracteriza por 4 puntos en específico. Abulia, incapacidad de hacer algo por motivación propia. Anedonia, incapacidad de experimentar placer. Alogia, pues no hablar, pierde esa capacidad discursiva. Y asociabilidad, no tiene interés por llevar a cabo alguna relación con alguien, ¿no? También la abulia, aparte de tener que ver con la voluntad, también tiene que ver con una disminuida expresión emocional en general. Por eso se consideran como síntomas negativos. Entonces, como les decía, esto es clave para que entendamos los trastornos psicóticos. Ustedes aquí en la presentación estarán viendo todos los demás que vamos a revisar. Se van a dar cuenta, por ejemplo, que una de las diferencias entre trastorno psicótico breve y trastorno esquizofreniforme, por ejemplo, es la temporalidad, ¿no? Ese es un punto importante. Pero en general todos estos trastornos comparten alguno de estos síntomas. Entonces les pido que por favor lean de manera muy detallada cada uno de los trastornos. De verdad pregunten, cualquier duda que tengan en torno a esto, pregunten. Les voy a dejar otro video donde les hablo de cómo van a desarrollar la tarea para esta semana. Consúltenlo por favor y de todos modos cualquier duda que tengan, yo estoy a sus órdenes. Que tengan un excelente día.